by the Spirit into the body of Christ. Todos somos bautizados por el Espíritu en el cuerpo de Cristo. Can you understand? Sí. Good. So this is not some, I don't know, electrical disturbance, some miraculous tongue-speaking phenomenon. This is conversion. This is Christian conversion. Esto es una conversión cristiana. No se trata de un cantazo eléctrico ni estar hablando en lenguas. Now, we have these are some very deep questions, like about demon possession. Hay algunas preguntas bastante profundas como las que tienen que ver con la posesión de demonios. Does this happen today? ¿Pasa esto todavía hoy? I'm skeptical. However, I have heard too many stories. I have talked to too many people I respect to reject this. I think I just have not seen it, but I think sometimes it's not really possession, but I think sometimes it is. Yo soy un poco escéptico en este tema, pero tengo unos cuantos amigos a los que respeto bastante y ellos están convencidos de situaciones que han sucedido. Así que algunas cosas simplemente sé que otras personas lo creen. So, yeah, I wish we could go deeper, but I think we need to keep an open mind. It's easier to say, God, no, you only can do this and that, and this can happen, that can happen, but we have to be more receptive, I think. Okay. Sería bueno poder ir más profundo en este tema, pero lo que recomiendo es que tengamos una actitud más receptiva, de que vamos a escuchar ciertas cosas y debemos simplemente tener una actitud receptiva y siempre mirar lo que dice la Biblia y mantener una mente abierta. I see a question on free will. Una pregunta sobre el libre albedrío. Right, voluntad, no voluntad, how is it? Say it again, please. Libre albedrío, free will. Libre. Albedrío o voluntad independiente. Maybe you can write that Spanish word in the, albedrío. It's just, I don't know that word. It looks Arabic, but it's okay. So God knows all things. God knows the future, but knowing the future does not cause us to do something in the past. Dios conoce el futuro, pero eso no causa que él haga algún cambio en el pasado. Any more than when I read a book. Como cuando leo un libro. And I see, por I ejemplo, read the beginning, then I read, sorry. How do I do this? Okay, so this is the past, this is the future. El comienzo del libro es el pasado, el final del libro es el futuro. From my position, I can see the past and the present and the future at the same time. It's easy because I'm outside this, somehow I'm outside the system. Como desde mi posición yo puedo ver tanto el pasado como el presente, mi perspectiva desde donde estoy localizado es que puedo ver ambos extremos. But within the book, pero dentro del libro, the characters decide and they act in time. Los and it's their personajes choice. It's not me making them do it. Okay, los personajes actúan y hacen lo que tienen que hacer en su tiempo y no tiene nada que ver conmigo lo que ellos hacen. Ellos lo God hacen knows what we'll do, independientemente. but that doesn't mean we don't have a choice. Dios sabe lo que vamos a hacer, pero eso no significa que no tenemos una elección. I see questions on these topics. Veo preguntas en estos temas. About apostles. De los apóstoles. What are apostles? ¿Qué son los apóstoles? Speaking in tongues. Hablar en lenguas.
And I saw, oh, that's interesting. About the perfect in 1 Corinthians 13. Y lo que significa perfecto en 1 Corintios 13. All of these questions are addressed at some length in the book. So I know you haven't read the book, but I want you to read what I wrote. I'm hoping that you'll get a copy or read my book, The Spirit. Todos estos temas están atendidos de alguna forma u otra en el libro, así que espero que ustedes puedan leer el libro y comprar una copia de ese libro y poder estudiarlo a profundidad. There are good answers, but there are also bad answers. Hay buenas contestaciones, pero también hay malas contestaciones. When someone says 1 Corinthians 13 means, the perfect is the New Testament. And when the New Testament comes, there are no more miracles. That's not a good argument. Algunas personas dicen que lo que dice en 1 Corintios 13 es que lo perfecto tiene que ver con el Nuevo Testamento y como el Nuevo Testamento ya llegó, ya se acabó, no viene más nada. Every time I edit this book, every time I write it again, cada vez que edito este libro y lo escribo de nuevo, I'm trying to be more open. I'm trying to be more faithful to what the Bible really says. And trato de ser más abierto, pero al mismo tiempo trato de ser más fiel a lo que la Biblia enseña. somebody asked, why did I write the book? Alguien pregunta por qué escribí el libro. Well, it was among some charismatic people, like Pentecostal. It was going to their meetings that helped me to come to faith cuando tenía 17 años. Cuando tenía 17 años, comencé a ir a unas reuniones de grupos pentecostales y eso fue lo que me ayudó en mis primeros pasos hacia Dios. This time was like incubation. Uh-huh. It's like I wasn't a Christian yet, but I think God used it, and I was moving in this direction. Pienso que Dios usó este tiempo como un periodo de incubación. Todavía no era un cristiano, pero sí era un momento en que Dios me estaba preparando. So originally, I was baptized when I was 18. Originalmente fui bautizado a los 18 años. I had lots of questions. I had questions about the Spirit, and these were questions that nobody answered for me before I was baptized. Y tenía muchas preguntas, especialmente del Espíritu, y estas fueron preguntas que nadie me contestó antes de ser bautizado. So I wrote this book in 1987. Escribí este libro en 1987. I was just a 10-year-old Christian. Solo tenía 10 años como discípulo cuando eso. But I realized it was quite negative. It was a book about all the things the Spirit does not do. Pero me di cuenta de que el libro más bien estaba dirigido a todas las cosas que el Espíritu no hace. So I had one chapter on this is what the Spirit does. Solo tenía un capítulo que hablaba acerca de lo que el Espíritu hace. So, in 1998, I radically rewrote the book. Así que en el 98 radicalmente escribí el libro. So now it's like 50-50, Ahora trata como un 50%, un 50% lo que el Espíritu hace y lo que no hace. Right, and the second part of the book is about, I think, misunderstandings. Y la segunda parte del libro está dirigido a malentendidos acerca del Espíritu. But I revised this book in 2005. Y revisé el libro en 2005 y muchas otras veces. It's not like the Bible. You can't revise the Bible. You can't update it. But my book, yeah, I can update that. La Biblia no puede ser revisada ni puesta al día, pero sí mi libro. I wrote it for me, and I wrote it for people who may have a similar experience. And some people it helps. Lo escribí para mí, también para otras personas que puedan tener la misma experiencia para poder ayudarlos. I don't know if I told you this last time I was in San Juan. No sé si te dije esto la última vez que estuve en San Juan. But even the old book, the original version, which was, in some ways quite negative.
que aún en la versión original del libro que estaba más negativa. A brother in Paraguay, he gave that book to his father to read. His father was Pentecostal. He gave his father this book. Read this book. Un hermano de Paraguay le dio el libro a su padre y le dijo, tienes que leer este libro. He's like many Latino men. He did not read the book. De trasfondo pentecostal este padre, y como buen latino no le gusta leer libros. Well, I should be fair. He did read it. He read it 17 years after. Bueno, para ser justo, él lo leyó, pero 17 años después. And then he became a Christian. Y luego se hizo un discípulo. And I visited the country. Y cuando visité el país. And he wanted to give me a big hug, this older man. Y este hombre mayor quería darme un buen abrazo. And tiene un nombre fantástico, robustiano. You know, un nombre robusto, you know, robustiano. I felt so good. Yeah, he's my brother now. And God used me, and God used that book, which I had to change. Y Dios me usó a mí y también usó ese libro que yo tenía que cambiar. It's true. There's a question about baptism. Some people die before they're baptized. This has happened. I know of cases where people are not baptized and they die. They want to be baptized and they're murdered. Hay una pregunta acerca del bautismo, acerca de personas que mueren antes de ser bautizados, y esto pasa. Yo he conocido personas que no se han bautizado y son asesinados antes de que puedan ser bautizados, queriendo bautizarse. ¿Son salvos? Son salvos en ese caso. This is God's decision. Esto es la decisión de Dios. It's certainly, I don't have the confidence to say, oh, it doesn't matter. If you're religious, you'll be okay. I can't say that because maybe I'm contradicting the Bible. Yo no tengo la confianza de decir, no, está bien, si eres religioso, pues todo va a estar bien. Yo no tengo esa confianza que viene de la Biblia. On the other hand, God is a God of grace. Pero por otro lado, Dios es un Dios de gracia. As I understand doctrine, or I should say the doctrine about doctrine, like what is doctrine? Según entiendo lo que es doctrina, o sea, la doctrina de lo que es la doctrina. It's important, but like understanding, like action, a wrong understanding, a wrong action could both be forgiven. Una acción equivocada puede también ser perdonada, según lo entiendo. And thank you, Nidhi. I know I'm being unclear. I wrote, Joseph Harris and I wrote a book hace 2 años. Escribí un libro junto con Joseph Harris hace 2 años atrás. Informados. I don't think it's in Spanish yet, but it's called Informed. Se llama Informed, Informados. Creo que todavía no está disponible en español. And the first chapter and the last chapter are about doctrine. Y el primer capítulo y el último capítulo son acerca de doctrina. So we say, oh, there's forgiveness for moral failure. If you commit a sin, God can forgive you. It's okay. O Dios te puede perdonar si haces un error. O sea, está bien que Dios te puede perdonar, no te preocupes. Now, for doctrinal failure, I'm sorry, there's just simply no grace. You'll go to hell. Pero por fallos doctrinales, lo siento mucho. Si te equivocas en eso, vas al infierno. Okay, does this feel strange? ¿Se siente esto raro? O sea, ¿alguien tiene alguna que necesita mayor aclaración en este tema? I mean, someone he could do robbery or he could commit adultery and he could still be saved. God could forgive him. ¿Qué quiere decir esto? Si alguien roba, todavía puede ser perdonado y puede ser salvo. But if he misunderstands the Spirit, or if his baptism is a little bit different, sorry, no exceptions. Pero si no entiende lo que es el Espíritu o su bautismo es un poco diferente a lo que enseña la Biblia, pues lo siento mucho, no hay excepciones. And I'm not trying to say that we shouldn't obey the Bible. I'm just saying, let's look at God's character. Let's understand God's grace and let's just be more humble.
Lo que estoy intentando decir es, no es que no debemos obedecer la Biblia, es que tenemos que ser más humildes y tratar de entender la gracia de Dios. There's a question about the teaching of cessationism. That's what it's called in English. Cessationalism, did you No, say? cessation, like cessar, to end. Oh, So cessationism is the doctrine that miracles ended with the age of the apostles. Okay. Hay una pregunta acerca del punto en que los dones milagrosos cesan de existir. And the question, which is good and it's a long, refers to the gift of prophecy in the apocalypse. Y la pregunta está dirigida hacia el don de la profecía que habla en Apocalipsis. I have to agree that the doctrine of cessationism is convenient, but not so convincing, at least not to me. Yo tengo que admitir que la doctrina, que la enseñanza de el que cesen los dones es un poco, hace sentido, pero no me convence. Es conveniente, pero no me convence. Because when I read church history, I read about miracles in the generations after the apostles also, not just in the first century. And I read church history. Porque cuando leo la historia de la iglesia o historia eclesiástica, puedo ver que sucedieron milagros después del primer siglo también. I think God still does miracles. Así que sí pienso que Dios todavía puede hacer milagros, hace milagros. That's different from a specific spiritual gift. God may answer your prayer and give a healing. That's not the same thing as like a gift of healing where I can heal you, I can heal you. Es diferente el don de sanidad, donde una persona puede con su mano tocar a la otra persona y sanarla, versus lo que es orar por sanidad y ser sano. Eso es un milagro que sí sucede, versus el otro que entiendo que no sucede. Even if 99% of claims about miracles are false, even if, Aún si 99.9% de la gente reclama que los milagros no son ciertos, still there are thousands and millions of miracles happening every decade. Even if you eliminate 99%, there's just so many happening that. Yeah. Aún si tú eliminas el 99.9% de lo que dicen que son milagros, todavía hay miles y miles de milagros que han sucedido en décadas. So I think many Christians can be, is it creduloso? Kind of gullible. Ingenuos, que se pueden fácilmente convencer o creerse cualquier cosa. Because, we're looking for God and we want to believe, we want to feel God's power. I understand. Algunos cristianos pueden ser de esa forma porque de verdad tienen el deseo de creer en Dios. But many of these miracles, it's false, it's criminal, it's unbiblical. Not all, but most of them. Muchos, la mayoría de esos milagros son una mentira, son falsos, lamentablemente. No todos, pero algunos son verdad. The Old Testament speaks of a new age, a time when God pours out his Spirit on all of us. El Antiguo Testamento habla de que en un momento dado recibiremos el Espíritu Santo, que Dios va a derramar el Espíritu sobre todos nosotros. This time began at the day of Pentecost. Pentecost, Peter cites these predictions. Y esto sucedió el día de Pentecostés. Pedro citó estos eventos. So this is not something that is going to happen in the 21st or 22nd century. The age of the Spirit began long ago. El tiempo del Espíritu comenzó hace tiempo, no es algo que va a estar pasando en el siglo XXI, sino que empezó ya hace tiempo. All Christians can speak for God.
not automatically whatever I say is what God says, but we can have God's Spirit, we have His Word, and in a way we're all prophetic. Y todos los cristianos podemos hablar lo que es la palabra de Dios. No que todo lo que salga de nuestra boca viene directamente de Dios, pero tenemos el Espíritu de Dios, por tanto podemos en cierta manera ser proféticos cuando hablamos acerca de Dios. So this is a subject which my book discusses at some length. If you've not read the book, let me invite you to read that because that's better than me in 3 minutes trying to answer these big questions. Y este tema se toca en el libro bastante, así que los invito a que lean el libro para que puedan profundizar en este tema, ya que en 3 minutos se me hace muy difícil poder explicarlo. Thank you. Are there some more questions, different kinds of questions, especially from you who've read the book? Maybe there are parts that you need more clarification. Alguien que tenga alguna otra pregunta, especialmente los que han leído el libro y necesitan algún tipo de aclaración. I have a question myself. That's okay. Okay. Yo les traduzco al español, déjenme hacerlo en inglés ahora. At one point in around chapter 11, I was reading how there are some specific instructions that were just for the apostles, like for example in John 16 and John 14, that some people may believe that it's also applicable to all of us as Christians. So my question is, when or how can you differentiate between when those are commands only for the apostles versus commands that were given to the apostles but do apply to all of us? Like for example, Matthew 28, that was Jesus was talking to the apostle, but it was for all of us. You want to say it all in Spanish? Yes. While I'm thinking. Sí. Mi pregunta es que hay en el capítulo 11, hay una parte donde él está discutiendo acerca de que hay ciertos mandamientos que fueron dirigidos específicamente a los apóstoles y no le aplica a todos los discípulos. Y la pregunta que yo le hago es, ¿cómo se puede discernir que de todo lo que se les dijo a los apóstoles, también nos aplica a nosotros? Context is the key. El contexto es la clave. In John 14:25, en Juan 16:25, he says, "These things I have spoken to you while I am still with you." Dice, estas cosas se las he dicho mientras he estado con ustedes. Who is you? ¿Quién son ustedes? ¿A quién se refiere aquí con tú? ¿Quiénes son ustedes? It's not me. No es tú, no These es are mí. things Jesus said before he returned to heaven. Estos son cosas que él dijo antes de regresar al cielo. Now, of course, we want to apply this. We want the scripture to mean something to us, but he's talking to his chosen apostles. Por supuesto que queremos que este pasaje se pueda aplicar a nosotros, que signifique algo para nosotros, pero esto fue dirigido a los apóstoles. He says that the Spirit will remind you of the things I was teaching you while I was with you. El Espíritu dice que el Espíritu te va a recordar lo que te enseñé mientras estuve con ustedes. Maybe the Spirit reminds me of the Bible study I did in the morning, so I can use it in the afternoon. Maybe that happens. Es posible que el Espíritu me recuerde lo que estudié en mi tiempo con Dios para poderlo utilizar ese día en la tarde. But if that's true, it's not what this passage says. You cannot support that from this passage. Pero aunque eso pueda ser cierto, no puedes utilizar este pasaje en particular para sustentar tu punto. The apostles are special. They were chosen to be witnesses and eyewitnesses of the resurrection. Los apóstoles fueron personas especiales. Ellos fueron escogidos para ser los testigos de la resurrección de Jesús. We have not seen Jesus, says Peter in 1 Peter 1. Nosotros no hemos visto a Jesús, lo dice primera de Pedro 1. But we believe in him and we are filled with a glorious and inexpressible joy.
Y sí creemos en Él y nos llenamos de una gloria inexplicable. But those eyewitnesses, Pero esos testigos oculares, testigos oculares, what a great word, what a phrase. They saw Jesus before and after. ellos vieron a Jesús antes y después. And that was important because they can confirm that he rose from the dead, not just because they feel something, but they can compare. That's the same person. Yes, we're making identification. Y eso es bien importante porque ellos estuvieron ahí, ellos identificaron a Jesús. The apostles were given the power to raise the dead. Los apóstoles fueron dados el poder de levantar a los muertos. Some people say they can do this today. I don't believe most of them at all. Algunos dicen que pueden hacer esto hoy, yo no les creo para nada. I'm not saying that God cannot do it. I just don't believe in most of these so-called prophets and apostles who are becoming very, very rich by their sensational teachings. No estoy diciendo que no creo que Dios no tiene el poder para levantar a un muerto. Lo que estoy diciendo es que yo no creo que estas personas que les encanta hacer milagros sensacionalistas para ganar dinero sean ciertos. As I try to explain in my book, the word apostle can mean more than one thing. Como trato de explicar en el libro, la palabra apóstol puede significar más de una cosa. Originally, it means like an envoy, someone you send. You could say a missionary. Uno de los significados originales es el que significa el enviado, como un misionero, alguien que va con una misión. It's a common word. Es una palabra común. But it becomes a technical word, a technical term when it refers to Jesus's chosen apostles, eyewitnesses of the resurrection. Pero cuando hablamos de los apóstoles de Jesús, se convierte en una palabra técnica que quiere decir específicamente los apóstoles o los discípulos que vieron a Jesús directamente, los testigos oculares. You're not moving. I'm moving. Can you hear me? We can hear you. You're not moving. Uh-huh. Now we stop hearing. Now we can no longer hear you or see you move. Y se fue. Se salió. Vamos a darle unos minutitos en lo que... Okay. Oh, there he is. Okay. Everybody was frozen. Where were we, Nidia? What was the last thing that... Hasta yo me perdí. I'm sorry, I lost the line. This happens when you freeze. It's very traumatic. We were talking about how the technical term of an apostle, who is right. So in that sense, not anybody is an apostle. When Judas died, they replaced Judas, and the only other exception is the Apostle Paul. Así que es un término bien específico. Solamente están los 11 discípulos. Cuando muere Judas, escogen un discípulo más y la otra excepción es Pablo. So, do we have apostles today? Así que tenemos apóstoles hoy. You mean missionaries? Of course. Si te refieres al término misionero, claro que sí. You mean people who personally knew Jesus and could confirm his resurrection? Pero si te refieres a personas que personalmente conocieron a Jesús y pueden confirmar su resurrección. No, we do not have them. No los tenemos. I was going past a big church in Brazil. They say they have an apostle. Yo estaba conduciendo frente a una gran iglesia en Brasil y allí tenían un apóstol. I was speaking in Salt Lake City, where the Mormons are, and I had a visitor to my meeting. They believe they have 12 apostles today, the Mormons. También estuve en Salt Lake City y allí hay muchos mormones y tuve visitas de mormones y allí se creen que los mormones tienen 12 apóstoles. In the 19th century, when the Mormons began, cuando comenzó el movimiento de mormones en el siglo XIX, 1830, there were many groups expecting that in the last days, God would pour out his spirit, there'd be miracles and
all these groups began in the United States. En ese tiempo había muchos grupos que estaban esperando que Dios derramara su espíritu y hubiera todas estas manifestaciones milagrosas. And these teachings have spread in many sects and denominations globally. Y estas enseñanzas se han regado por todo el mundo a través de diferentes sectas. There's a question in the chat about the function of miracles in Jesus's ministry. Hay una pregunta acerca de la función de los milagros en el ministerio de Jesús. I have one chapter on that, I mean, a complete chapter. So I'm going to direct you more to the book. Así que tengo un capítulo completo acerca de eso en el libro, así que te voy a dirigir hacia el libro. This specific question mentions Jonah, the sign of Jonah. So either that's referring to the resurrection or it's referring to the kind of the dynamic between Jonah and the people of Nineveh. It's not totally clear. Ese ejemplo no es totalmente claro, se tiene que ver con Jonás y la gente de Nínive de ese tiempo. Miracles were a confirmation of the spoken word, not the written word. That's the latest question. Yes, that's an observation I make. In general, miracles confirm the spoken word, not the written word. Es una enseñanza que doy en el que sí, los milagros están para confirmar la palabra dicha o pronunciada, no la palabra escrita. But I like the question before. I hear that Jesus came back and that he's in New York. Pero me gusta esta pregunta que dice que Jesucristo ya regresó y está en New York. Well, Jesus is in New York and he's in Puerto Rico and he's in Scotland. Not personally, but through us personally, through the Spirit, yes. Sí, Jesús está en New York, está en Puerto Rico y está en todas partes, está en nosotros, a través de nosotros. There's a series that I hope is available in Spanish. It came out last year. It's on YouTube called Messiah. No, The Chosen. Hay una serie que espero que esté en español y disponible para ustedes que salió el año pasado que se llama Los Escogidos. Is that correct? Is that the one? The Chosen, or El Escogido, like in plural or in singular? It's 8 episodes. Let me just see, because the second season came out on Easter this week. La segunda temporada se dio ahora yes, en it's correct. So that's Jesus. These people, they're not from California. They sound like they're from the Middle East. It's very good. Es muy bueno, no parece, no tienen acento de California, parece que son del Medio Oriente. So Los Elegidos, I really like it. More than 100 million people are watching this. Más de 100 millones de personas están viendo esta serie. Me encanta. Estoy buscando para una serie en español. No hay nada. But lo viene. It'll come. Okay. Maria says, my Bible talk has all the episodes. Oh, good. And I have a neighbor, a brother who lives just a few minutes from here. He has his neighbors come and they watch it and then they discuss. Yeah. Yo tengo un vecino que utiliza esa serie para invitar a los demás vecinos y ellos llegan a su casa y lo utiliza para discutir el episodio. It's not Netflix, it's on YouTube. Está en YouTube, no en Netflix. And they have an app. You can get an app if you want. Y tienen una aplicación que puedes bajar. Okay, the question of Lupita, I'm not quite sure I understand. Dice, Libros alternativos recomiendo para completar la información que nos brinda. If you're talking about what books I refer to, these references are in the book. I have footnotes, I have bibliography, it's all there. Yeah, she's just saying that what do you recommend to read to come, to learn more about these things? Like she's saying not here, the books I recommend in my book. You mean? Right. No, the things I recommend are all in the book. Look at the end. It's got the bibliography. It's got notes. It's unless it's a question about The Chosen or something.
No. Is there any book that you recommend to help us understand the historical context of the Bible? Well, there are many books. Yeah. Maybe this would help. I think I can open can I open a new window? Or does it not allow me to do that when I'm in your Zoom? I'm going to send you something. I'm going to open Firefox. Okay. Again, for some reason, I have 1 gigabyte supposedly if I'm hardwired, and it's amazingly slow. Okay, well, that's really something. It just won't open. Okay, so maybe it will open while I'm here, but I'll tell you, Nydia. So in my website, under books recommended, you can find a document, or you can search under the word helpful. Okay. And this document is constantly updated, and it's over 1,000 books. Wow. That I've read many thousands, but these are some of the better ones by category. I've organized them in 20 or 30, 40 categories, like women, or the spirit, or Bible study. Okay. En su página, allí pueden entrar y buscar, si buscan en el search, helpful, la palabra helpful. Your website is in Spanish, so it's probably going to have a Spanish. I know, but I'm saying that, Nydia, you could translate that document into Spanish. Okay. You could translate all the books also into Spanish. Okay. Sí se puede entrar a la página, así que podemos entrar y bajar a su página. Ahí hay él lleva hay un espacio donde va poniendo todos las referencias de los libros que él recomienda y los divide por temas, de mujeres, del espíritu, de lo que sea, y todos esos son recomendados y hay más de 1000 recomendaciones en esa área que se pueden bajar esa lista y se pueden traducir para el que lo necesite. All right, and I'm giving you a link in the chat. Y ahí está el enlace para que podamos buscar esa referencia. It will give you ideas because there's so much to learn. But it's good to read great books on church history, on Bible study, on the Spirit, etc. And many of the best books are translated into Spanish. So this could still help. Sé que esto todavía les puede ayudar porque hay mucha información. Hay muchos de ellos que sí están en español, así que puede ser muy útil para ustedes. Okay, well, this is good. I have somebody coming over very soon. I'm meeting, and I've got dinner with my daughter, and then I'm going to fly to London. Oh, wow. So, Douglas, if you're studying the Bible with someone who strongly believes in all this, I know that I read it in your book that you try to help the person, that you patiently help the person with the Bible, and God will do the work. But do you have any special recommendation on, like, if we should argue with it? I mean, I wouldn't argue, but I think we might be tempted to try to have this debate on if it's true or not. What I tend to do is just to listen and just try to answer some of the questions along the studies. And maybe if I need to do a special study on one of these subjects, we'll do something like that. But I don't go along and say, no, that's not right, that's not true, that's not biblical. Right, because I mean, Paul tells us in 2 Timothy chapter 2, 14 to 26, don't get in stupid arguments. Les preguntaba de cuando estudiamos la Biblia con las personas, si debemos entrar cuando vemos que la persona tiene unas creencias bien fuertes en estos temas, si debemos entrar en tratar de corregirlos. Y lo que me explica es que la Biblia dice en 2 Timoteo que no podemos entrar en argumentos sin sentido con las personas, que sí, les podemos enseñar, pero no vamos a argumentar con ellos. Yeah, okay, so de vez en cuando es
sometimes it's okay to have a big involved debate. Sometimes. A veces sí es bueno tener un debate prolongado, pero solo a veces. Last year, I had 2 debates. One was with a Baptist scholar. Are we born again in baptism? I said yes. He said no. The debate was 4.5 hours. El año pasado tuve un debate con un bautista que cree firmemente en que la salvación no es en el bautismo. Yo digo que sí, él decía que no, y duró 4 horas y media. I was nice to him. Y yo fui amable con él. Some of you might appreciate it. I don't know. Algunos de ustedes lo apreciarían también. But there's a man I'm studying with right now in Scotland. Estoy estudiando con un hombre en Escocia ahora mismo. But it's taking time. He's a very good thinker. He has lots of questions. Y toma el tiempo porque él tiene muchas buenas preguntas. And I'm not trying to control him. I'm trying to, especially because of COVID, where it's illegal to meet. I cannot talk to him face to face. So anyway. No estoy tratando de controlarlo, simplemente lo escucho y hablamos, especialmente en este momento donde no nos podemos ver cara a cara, sino por el COVID. I'm going to try to send a link. Oh, okay. This oceanside verbo is about to become the Sorry, ignore that. Everyone's still there? Good. Okay, this is, I think, the correct link for if you want to watch. Maybe it's some of the debate, or you can find the whole thing at my website. I've had 12 public debates now. Pueden encontrar esto en mi página. Tengo acerca de 12 debates allí. But I think even in the public setting, we must be respectful and listen. Aún en momentos públicos, nosotros debemos ser respetuosos y escuchar. And well, it's an honor to be with you. Es para un mí un honor honor estar con ustedes y gracias por tiempo. Espero visitar a Puerto Rico en un futuro próximo, pero no sé, ahora no es legal. It's not permitted to go on, even vacation is against the law in my country. Wow, así que me encantaría ir a Puerto Rico a visitarlos, pero por ahora no puedo porque es aún ilegal ir de vacaciones. Crazy. The beauty salons and barbers, they're closed. Los salones de belleza y las barberías también están cerrados. You can see this can be my excuse. Esto puede ser mi excusa. But anyway, it's a small world, right? You know, and we're one family. Pero es un pequeño mundo y somos una sola familia. So Evelyn and Nidia and Sonive and all the sisters, my friends, book readers, thank you. A todas ustedes, mis amigas, lectoras de libros, muchas gracias. Okay. Muchas gracias. Gracias, ¿verdad? A todos los que estuvieron. Gracias, Valerie, por la sugerencia de invitar a Douglas. Gracias a Dios, ¿verdad? Y Douglas por este tiempo. Let's take a picture, please. Smile. Dale. Smile. 1, 2. Thank you. Okay. Gracias. Thank you for initiating. I had fun. I appreciate it. Thank you so much. Good night to all of you. Stay Thank you. safe. Buenas Okay. noches. Bye. Bye. Gracias. Thank you. Daniel, yo quiero copiar lo que está en el chat. Sí, por favor. Gracias, Valerie. Valerie, pelo azul.
Rayo. Está bien. Mejor que el pelo que tengo ahora. pienso. ¿Qué te hiciste, Valerie? ¿Qué te Ay, no. hiciste? Es un truco de cámara. Sí, con Ok. falta de sueño y todo. No, esa foto está mejor. Gracias, Oh, Evelyn, y gracias, Nidia, por la traducción. Dios gracias. mío. Y esta traducción simultánea que yo Sí. me quedo siempre en shock. Así Este es el es, espíritu, fácil. definitivamente. Ujú. De Sí, nada, mira, su lo hiciste orden. excelente Marisa, gracias. porque Douglas Lo es bien. siento, de veras que me arde mucho el estómago, así que la dejo. Ok. Que te mejores. Bye. Mejores, no somos dos. Ajá. Nidia, excelente, sí, porque Douglas es bien difícil traducir para él. Sí, es No, que eso fue mucha excelente. información. Y tiene Mucho mucho más- vocabulario. Mucho vocabulario Exacto. espiritual. Sí, sí. bíblico. Nos Se nota que quedamos con las lee. ganas de compartir. Yo me quedé con las ganas de compartir. Yo Sí, también, pero yo ustedes se tenía mi pusieron página. tímidos. Pero Yo ustedes se tenía- pusieron tímidos. Yo no vi Se que estaban pusieron preguntando. tímidas, se pusieron tímidas y lo Solo ensayaron. preguntas y no hicimos nada. Oye, yo estaba, pero hello, pregunten. Lo que pasa es que de verdad el libro es bien, para mí es específico. Bien, Sí, exacto, es verdad. es Es bien, completo. si lo Es retante. leen, si lo Sí, leen es- bien, con detenimiento y buscan las escrituras y se hacen preguntas ustedes mismas, como Lo que que hicimos todos los lunes. te vas a contestar las preguntas, definitivamente. exacto. Por eso yo no, como yo buscando y yo pues que ya eso está en el libro. O sea que no. Bueno, contestó la pregunta de Pablo, ¿es o no es apóstol? Porque en el libro como que quedó el tema en el aire. Él dijo que fue una excepción. Es que él dijo que habían varios significados para apóstol, o sea, que puede ser Busquen el capítulo 20, por favor, y él lo define puede ser misionero, pero en el aspecto de testigo de Jesús, de la resurrección, pues ahí. Veces, por ejemplo, ahí... Pero hizo milagros y entonces hizo otras cosas. Pero esa pregunta es buena en el sentido de que, ok, la Biblia es clara que él fue una excepción, él fue un parto anormal, Sí, ¿verdad? Y por eso dice exacto. que él es un apóstol. Pero, por ejemplo, también la Biblia llama a Barnabás un apóstol. Y aquí él nos contestó la pregunta de que también hay apóstoles